De las 12 hasta la 1 de la mañana. Se escuchaban ruidos, se escuchaban gritos, la gente no sabía dónde ir, toda la gente estaba llena de miedo. Simplemente nadie sabía qué hacer. Los edificios empezaron a cimbrarse y las cosas empezaron a caer de su lugar. Toda la gente se llenó de miedo. Este fue el testimonio de una de las sobrevivientes al huracán Otis en Acapulco el año pasado. Y no quiero hacer referencia a que en la Ciudad de México va a llegar un ciclón o va a llegar un huracán a atacar a la ciudad. Más bien lo que quiero hacer referencia ahora es cómo una inundación podría afectar a toda la Ciudad de México o al área metropolitana. Quiero preguntarles, ¿alguno de ustedes alguna vez ha llegado a vivir una inundación? Y no una inundación en un río, en un lago, más bien una inundación dentro de tu propia colonia, en tu calle o hasta al lado de tu casa. A esto me refiero a los problemas que podría llegar a causar. Imagina que justo cuando llega esa inundación estás con tus seres queridos, están todos tus bienes, están todos tus recursos y el trabajo de toda tu vida. Dense cuenta del gran problema que podía traer la irresponsabilidad que es crear esta inundación por nuestros propios errores y perder todo por culpa de esto. Si se preguntan por qué se causa este tipo de inundaciones dentro de la ciudad, es que al momento en que toda esa basura y esos desechos que dejamos tirados y botados en la calle, llega un momento en el que se acumulan en las alcantarillas, en las coladeras, y cuando llega una tormenta o empieza a llover, toda esta agua se acumula y lo que era un charco y un acúmulo de basura dejó de ser eso, se convirtió en un río de agua pasando enfrente de tu hogar. Es el problema que puede causar, por lo cual hay que empezar a tener una precaución. Por ahora, según datos e investigaciones del periódico El País, México en 1990 tenía únicamente 90 puntos sensibles de inundación, un porcentaje que para los siguientes años fue escalando, ya que para 2015 este porcentaje dejó de ser de 90 y llegó a más de 120 puntos sensibles de inundación. Pero dense cuenta cómo solo en 5 años este porcentaje alcanzó más de 160 puntos de encharcamiento. Pero si esto aún es un dato impactante para ustedes, quiero que vean cómo con el tiempo, tan solo de 1990 a lo que va de 2024, son poco menos de 35 años, pero el porcentaje se ha duplicado en más de un 100%, llegando a más de 200 puntos sensibles de inundación. Un dato que es para preocuparnos. Ahora quiero contarles una pequeña historia que yo viví hace algunos días. Yo estaba pasando por una vía muy transitada de toda la Ciudad de México, en la cual en algunos días en específico se tienen en especial algunos hábitos como el mercadeo, la venta de productos, y esto hace que las personas se dupliquen o se tripliquen más que un día habitual. Lo que hizo que la basura obviamente también se llegue a duplicar o a triplicar. Pero para mí yo estaba acostumbrado. La verdad no tenía tan en cuenta el problema que esto iba a causar, ya que esa basura que quedaba de hoy, dentro de una semana ya era el doble y el triple. Y así se iba acumulando cada vez más en las coladeras, en las alcantarillas, hasta que llegó el momento en que empezó a llover y empezó a llegar una tormenta. Cosa que la verdad, para mí tampoco me preocupó, hasta el momento en que fue que yo lo viví. Yo estaba parado ahí y me di cuenta cómo esos charcos que estaban ahí, cómo esa basura que se acumuló, dejó de ser basura y dejó de ser un charco y se convirtió en un río de agua. Un río que tapaba el nivel de mis pies. No podía ver dónde caminaba, no sabía dónde estaba, tenía miedo dónde pisar y no sabía qué hacer. Por lo cual, no quiero que nadie de ustedes tenga que vivir alguna vez este tipo de problemas. Así que aquí fue donde yo me planteé la siguiente pregunta. ¿Qué es lo que realmente el mundo necesita de mí? Así que aquí fue donde yo pregunté, ¿qué es lo que yo puedo aportarle al mundo? Y me di cuenta que soy alguien que es alguien partícipe, alguien que le gusta siempre formar parte de esas pequeñas acciones que al final logran grandes cambios. Así que empecé a pensar, ¿qué puedo hacer yo? ¿Qué acción puedo tener hoy, ahora? Y la verdad, no tenía muchos recursos ni mucho tiempo. Así que empecé con algo simple. Empecé a recoger basura, empecé a dejar todo en su lugar, pero esta acción al final creó un gran cambio en mi colonia. Y no crean que solamente me motivó a mí. También mis vecinos me vieron y empezaron a copiar esta acción, que al final logró un bien mayor al que ya había sido antes. Por lo cual quiero que se den cuenta y se pregunten qué es lo que el mundo necesita de ustedes y qué es lo que le pueden aportar para poder crear un pequeño cambio. Por otro lado,
quiero contarles una pequeña recopilación de datos e investigaciones de la Semarnat, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, la cual llegó al conteo de que México anualmente genera más de 130 millones de toneladas de basura al año. Dense cuenta de este porcentaje. Únicamente en el área metropolitana estamos generando 1.300 millones de toneladas de basura al año. Y si este dato aún no es tan impactante para ustedes, quiero que se den cuenta lo que cada familia genera en la Ciudad de México por día. 1.4 kilogramos diarios de basura por cada familia y cada hogar. Ahora quiero que hagan la suma. ¿Cuántas familias hay por cada calle? ¿Cuántas familias hay por cada edificio? ¿Por cada colonia? Dense cuenta que este número es gigantesco, y más para ser un número que es diario. Y si esto aún no es tan impactante para ustedes, ahora dense cuenta de, en especial, si conocen la alcaldía Miguel Hidalgo y la alcaldía Cuauhtémoc, las cuales generan el doble o hasta el triple de basura que las demás alcaldías. Si ustedes no viven en alguna de estas, tampoco estén tan tranquilos, que pronto pertenecerán. Así que es hora de tomar y empezar a crear ese cambio para dar el primer paso. Es muy sencillo, tienes que reducir tu consumo de basura y estos desechos. Puedes empezar reciclando, reutilizando, dejar de consumir tantos papeles, tantos plásticos, tantos cartones, no es nada complicado. Y así estás disminuyendo este número y estás contribuyendo a la solución de este problema. Por eso quiero que se hagan la pregunta: ¿quiénes realmente son los responsables? ¿Quiénes tienen la culpa del problema? ¿Las instituciones? ¿El gobierno? ¿La policía? No, la tenemos nosotros. La culpa fue nuestra. Al dejar esa botella tirada en el piso, al dejar ese papel tirado ahí, nosotros creamos este problema poco a poco. Cada uno de nosotros. Al comprar una botella de plástico, al comprar un sobre de papel, al comprar un pedazo de cartón, ya estábamos contribuyendo al problema. Y aunque suene que es algo cotidiano, algo simple, no nos cuesta nada haber reutilizado, haber separado la basura y no haberla tirado en la calle. Porque por culpa de esto se crearon todas esas inundaciones. Y se preguntan, ¿quiénes son los afectados realmente por este problema? ¿Quiénes sufrieron las consecuencias de esa botellita que se quedó tirada? Quiero hacerles mención sobre un municipio en Chalco. No sé si alguno lo conozca, pero Chalco desde el 25 de septiembre hasta el día de hoy ha sido registrado como una zona de desastre, ya que el 25 de septiembre llegó una tormenta, empezó a llover. Pero no era que fue una inundación únicamente de un día, de una hora, de una tarde o de una lluvia. No, esta inundación duró más de un mes. Pero no era que fue una inundación pequeña. Quiero que se den cuenta cuál es el promedio de estatura de un mexicano en la Ciudad de México. Son 1.7 metros. Ahora quiero que vean cuánto subió el nivel del agua sobre el suelo en Chalco. 1.7 metros. Realmente la mayoría de los que están aquí presentes hubiéramos quedado totalmente sumergidos bajo el agua. Y si eso aún no les preocupa, quiero que se den cuenta del tamaño de lo que es Chalco y el tamaño de todas esas viviendas y esas personas que quedaron desaparecidas, desamparadas y sin todo el trabajo de sus vidas perdido por una inundación. Según los conteos, hubo más de 3,000 viviendas afectadas, hubo más de 4,000 usuarios o personas que estuvieron en el hospital, desaparecidas, afectadas. ¿Y saben por qué se causó esto? Esto no fue por culpa de la lluvia, no fue por culpa del clima. Fue por culpa de toda esa basura que se quedó acumulada ahí, de esa responsabilidad de cada uno de nosotros. Si hubiéramos tomado el control de nuestras acciones y hubiéramos querido crear un cambio antes, hoy en día no estaríamos viviendo este problema. Y si tal vez no les preocupe, dicen, Chalco está muy lejos, yo nunca voy a estar ahí, no. ¿Qué harías si tu colonia hubiera sido esa? ¿Qué hubieras hecho tú si tu colonia se hubiera inundado así? Si hubieras estado con tus seres queridos, si hubieras perdido tu hogar, si hubieras desaparecido, ¿qué hubieras hecho tú ahí? Quiero que te preguntes qué es lo que puedes aportarle al mundo y qué es lo que realmente necesita de ti para que este tipo de problemas no se sigan repitiendo. Eventualmente el problema desaparecerá en algún momento, ¿saben? No es como que va a durar toda la vida, ni va a estar todo el tiempo lleno de basura, ni las lluvias. Pero lo que sí es importante es lo que hagamos ahora. Plantéate tú qué le puedes entregar al mundo y qué es lo que el mundo te puede entregar a ti. Al final es un ganar-ganar de todos. Todos obtenemos algo de alguien, pero para esto necesitamos dar ese cambio. Y si tú eres de aquellos que les gusta estar sentados, que no les gusta crear un cambio, que no les gusta participar, reflexionar o emprender, simplemente como consejo te lo doy. No aportes más al problema, no seas una causa más del deterioro del planeta. Y si quieres dar ese primer paso,
si quieres hacer la diferencia y hacer un cambio, empieza a hacer esos pequeños actos, empieza a dar ese primer paso que los demás no lo harán, pero tú sí. No tengas miedo de crear ese cambio y empieza a hacerlo ahora. Así que aquí fue donde yo me hice la pregunta, ¿qué es lo que realmente el mundo necesita de mí? ¿Y qué es lo que está en mis manos para aportarle? Obviamente, como ya lo dije, hay pequeñas acciones, hay cosas que todos tenemos en mano para hacer, hay miles de posibilidades, pero aquí la pregunta es, ¿qué puedo aportarle yo? ¿Qué está en mis manos para poder realmente crear un cambio? Y me di cuenta que yo soy alguien que le gusta hablar. En mis habilidades y mis aptitudes me gusta poder entretener y convencer a la gente. Así que por eso hoy en día estoy parado aquí, para que todos se convenzan de lo que somos capaces, para que se den cuenta que detrás de mis ideas, que detrás de mis consejos, cada quien puede tener un concepto diferente, pero un mismo objetivo, una misma meta y las mismas ganas de poder crear realmente un cambio. No es nada complicado y no es nada difícil, ya que el mundo depende de nosotros, pero más importante, nosotros dependemos del mundo. En conclusión, lo que quiero que se lleven de esto no es nada más la plática ni el consejo, sino más bien esa actitud de poder explorar, de poder experimentar lo que es tener ese primer paso, dar esa primera acción y lograr crear un real cambio en toda la sociedad, en tu ambiente y en un lugar más pequeño, en tu hogar, con tus vecinos y en tu colonia. Porque cuando yo empecé a hacer ese cambio, no volví a sufrir un problema de estos y no quiero que nadie más tenga que vivirlo. Simplemente concientícense qué realmente es lo que el mundo necesita de ustedes. Y no es nada difícil lograr esto, mano con mano y hombro con hombro, hasta llegar a un objetivo claro y cumplir la meta que todos necesitamos. Como Mahatma Gandhi lo citó, la fuerza no viene de un cuerpo físico, sino más bien viene de una voluntad indomable. Mi nombre es Carlos Ernesto Pérez Avelar y quiero agradecerles por prestarme atención y escucharme para seguir motivándome a un cambio. Muchas gracias.